24 de octubre todos los años celebramos en Rotary International el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad, un poliovirus tremendo que afectó pues a toda la población del mundo. Diariamente padecían este mal y se moría gran cantidad de niños, sobre todo niños menores de 5 años, no solamente en Latinoamérica, sino principalmente en Estados Unidos y el mundo desarrollado. En 1979, Rotary International hizo un plan piloto para tratar de combatir la poliomielitis en Filipinas, porque el 24 de octubre de 1949 se había descubierto la vacuna contra el poliovirus. Rotary International iniciamos esa lucha en 1979. Posteriormente, alrededor de 1984, cuando era el presidente de Rotary International, el doctor Carlos Canseco, invitó a una convención mundial al secretario general de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando se le explicaba lo que estábamos haciendo los rotarios en el mundo, él nos desafió y nos dijo, bueno, ¿y por qué no se dedican a combatir la poliomielitis, no solamente en Filipinas, sino también en el mundo? Y es así como comienza Rotary International a combatir la poliomielitis en el mundo en el año 1985. Aquí en Ecuador iniciamos en 1986 y en 1990 tuvimos el último caso de poliomielitis y en el mundo occidental en 1991. Ha pasado el tiempo y seguimos luchando contra este terrible mal, no solamente en Latinoamérica y en el mundo desarrollado, sino y particularmente en África, en Asia. Tenemos solamente 2 países con endémicos de poliomielitis, que son Afganistán y Pakistán. De tal manera que creemos que la lucha la vamos a ganar. Tenemos varios socios estratégicos, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Bill y Melinda Gates, y también los centros médicos de Estados Unidos, los CDC, que pues realizan una labor muy frontal sobre todo tipo de enfermedades, y que en este caso contra la poliomielitis nos han ayudado pues muchísimo. Ya se ha hablado aquí de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, que fue una iniciativa de Rotary con la Organización Mundial de la Salud, que se integró, y además el Comité de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. También se unió la UNICEF de las Naciones Unidas y posteriormente la Fundación Bill y Melinda Gates y la organización Gavi, que es una asociación de las vacunas para los niños en el mundo. Todos benefactores de la humanidad. Se ha hablado de muchos puntos sobre por qué se celebra hoy día y cuál es la finalidad, pero no se ha dicho cómo se financia. La financiación se hace a través de un fondo que tiene el órgano ejecutor de los proyectos de la Fundación Rotaria, que es la Fundación Rotary. La Fundación Rotaria tiene el fondo que se llama el Fondo Polio Plus, dedicado exclusivamente a este fin. Desde el inicio de la campaña en 1985, Rotary ha contribuido a la Iniciativa Mundial de Erradicación de la Polio con más de 2.500 millones de dólares. La Fundación Bill y Melinda Gates se comprometió a entregar $2 por cada dólar que Rotary logre como donación. De tal manera que en contrapartida Rotary se comprometió también a aportar con 50 millones al año para equiparar lo que decía la Fundación Bill y Melinda Gates. De tal manera que se tiene una meta de 100 millones al año para financiar la eliminación, la erradicación de la polio en el mundo. En el año 2022-2023 se consiguieron 148 millones de dólares en el mundo gracias a la generosidad de los rotarios, de los amigos de los rotarios y de las empresas colaboradoras. En el último año 2023-2024 se consiguieron 154 millones.
Debo indicarles por qué digo el año 2022-2023, porque Rotary, el año rotario comienza el 1 de julio de un año y termina el 30 de junio del año siguiente. ¿En qué se gastan los 154 millones que se recogieron, que se recolectaron el año 2022, 2023, 2024? Primero, en investigación. El proceso para encontrar nuevas vacunas efectivas y para probar si las vacunas están siendo efectivas. En eso se gasta el 7,3% correspondiente a 11.2 millones de dólares. Luego es necesario de expertos, técnicos epidemiológicos que asesoren en el proceso de erradicación. Ahí se gastan 11.24 millones de dólares. Luego el proceso de sensibilización, que es cuando se convence o se concientiza a la población para que vacune a sus hijos o para que se extienda a la vacunación a lugares a donde no llega. Esa concienciación no es fácil, es elevada, cuesta 55.29 millones de dólares de todo el mundo, estoy hablando, ¿no? Y luego el costo de la vacuna, que es de aproximadamente el 12%, esto es 18,48 millones de dólares. Luego, detección de la enfermedad, hay que viajar los empleados. Estoy diciendo que esto financia todo de la iniciativa. Quiere decir que hay trabajadores de la Organización Mundial de la Salud, hay investigadores de la Organización Mundial de la Salud o de los organismos que están colaborando, ¿no? Entonces, la detección de la enfermedad, se hace un diagnóstico primero, recogiendo muestras del medio ambiente, de la corriente de agua, para ver si en esa corriente no está infectada por la defecación en los pueblos donde no existe sistema adecuado de canalización. Luego el análisis, como le digo, regionales, y luego el trabajo realizado en 150 laboratorios en 92 países en el mundo. El costo es de 13 millones de dólares aproximadamente. Y finalmente la administración de la vacuna, el proceso de la transportación de la vacuna tiene que transportarse en una cadena de frío, con una serie de insumos para poder realizar esto. Entonces ustedes comprenderán que si hay mal tiempo no es posible llevar la vacuna. Si hay personas que impiden el ingreso, como los talibanes en el Asia, no permiten el ingreso a Afganistán, Pakistán, felizmente se ha logrado convencerles para que entren las brigadas a realizar esa labor. En ese proceso se invierten 54.51 millones de dólares. Esto es más o menos aproximadamente lo que se gasta anualmente como digo, en el proceso de eliminación de la polio en el mundo. En el distrito, a pesar de la situación en que hemos vivido últimamente, una situación económica difícil, aquí en ese cuadro se presenta cuánto hemos aportado en el año 2021, que son 15.186 dólares, en el 21-22, 12.792 dólares, 22-23, 13.318, 23-24, 12.899, y en lo que va del año, de julio a octubre, 3.638 dólares. Con la finalidad de que los clubes funcionen eficientemente, tanto Rotary como el gobernador del distrito establece ciertos parámetros de calificación para darle un puntaje y darle un premio, un reconocimiento al club que lo haga. En ese cuadro está indicado lo que se pide a los clubes que cumplan para obtener la mención de excelencia distrital del año 24-25. Solamente los puntos que se refieren a la Fundación Rotary. ¿Qué es la Sociedad Polio Plus? La Sociedad Polio Plus se conformó en la zona 23B, a la que formamos parte nuestro distrito, que está conformada por Argentina, por los clubes rotarios de Argentina, de Bolivia, de Chile,
de Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Los que están indicados en el cuadro son los socios Polio Plus de la zona 23B. Nosotros estamos en penúltimo lugar, por lo que yo les pido a los rotarios de Ecuador que se unan a la sociedad Polio Plus. Apenas estamos 12, el único que está bajo nosotros es el Distrito Norte de Perú, con 9 socios. En total hay 706 socios. ¿En qué consiste la sociedad Polio Plus? En donar $100 al año, comprometerse a donar $100 al año hasta que se elimine el polio. Bienvenidos a este programa que el Distrito 4400 y en especial los clubes rotarios de Guayaquil y San Borondón estamos presentando a toda la comunidad de esta red social que se llama YouTube. Y nuestra bienvenida es básicamente, y nuestro regocijo es porque el día 24 de octubre celebramos el Día Mundial de la Poliomielitis. Y esta enfermedad que ahora parece un poco rara, en el mundo la azotó a través de toda la historia. Podemos hablar de que la poliomielitis, también conocida como parálisis infantil, ha existido desde la antigüedad mismo del mundo. El primer registro que se conoce en la poliomielitis data del año 1580 antes de Cristo, y esto está relatado en un escrito de una de las pirámides de Egipto. En el siglo XIX, la enfermedad se convirtió en un problema de salud pública mundial. Había más de 350.000 casos anuales de niños que estaban infectados de poliomielitis. En el año 1840, Jacob Heine describe la enfermedad como una parálisis infantil. En 1887, Adolf Strumfeld identifica la poliomielitis como una enfermedad viral. En 1908, Karl Leissner y Erwin Poppe descubren al virus de la poliomielitis. En 1940 a 1950, investigadores desarrollan la teoría de que la poliomielitis es transmitida a través de contacto fecal y oral. En el año 1952, Jonas Salk desarrolla la primera vacuna contra la poliomielitis. Se conocía por virus inactivo. En 1961, Albert Sabin desarrolla la vacuna oral contra la poliomielitis a través de lo que se conoce virus vivos atenuado. En 1970, la vacuna oral se convierte en el método preferido para la vacunación masiva. Hasta esa fecha, el mundo era azotado con más de 350.000 niños al año que estaban afectados de poliomielitis, parálisis infantil. El 10% de ella era también padecía de la muerte, o sea, realmente solo el 90% sobrevivían, pero con algún tipo de parálisis. Fue en el año 1985 cuando Rotary Internacional crea el programa Fin a la Polio, con el propósito de erradicar la poliomielitis en el mundo. Esta comunidad, de pocos en su momento, porque los rotarios en el mundo no éramos muchos, pero esta acción de este grupo de generosos y valientes ciudadanos conmovió a la salud mundial. Y la Asamblea Mundial de la Salud, en el año 1988, establece el objetivo de erradicar la poliomielitis para el año 2000. En 1990, la campaña global de vacunación logra reducir los casos de poliomielitis en un 90%. Para ese entonces, aquí en América, el último caso de poliomielitis en el Ecuador fue en el año 90 y en el año 91 en Jaén, Perú. Realmente este propósito de haber comenzado a vacunar masivamente y esta campaña que inició Rotary en el año 1985 sirvió de mucho, porque en América se pudo decir 3 o 4 años más tarde que la enfermedad estaba erradicada. Así también pasó en Europa,
occidental y en el en el Pacífico asiático. Sin embargo, en el África y en el Asia Mayor todavía existían casos de polio. Para el año 2015 se puede decir que la polio ha sido erradicada en un 99.9%. Pero no podemos desmayar en esta causa y por eso la celebramos y por eso la recordamos en Rotary. Porque todavía hay gente y niños padeciendo de poliomielitis en el mundo. En el 2020, hace poco, en la pandemia, en el metro de Nueva York se encontraron personas que estaban padeciendo con un principio de poliomielitis. A Dios gracias, eso se ha podido controlar en los Estados Unidos. Pero la realidad es que no podemos desmayar en seguir en este proceso de vacunación para lograr ese propósito de que esos soñadores que en el año de 1985 se les ocurrió trabajar para el fin de la poliomielitis. El Club Rotario Internacional, en toda esta causa que lleva más de 35 años, llevan más de 40 años, realmente esta acción tenemos que seguir redoblando esfuerzos. Hemos invertido a través de Rotary y de la comunidad internacional más de 2.500 millones, como ya lo estuvo y lo va a mencionar en la persona que me precede en la palabra. El dinero y el esfuerzo que se ha puesto es mucho, así que no podemos desmayar. Tenemos que seguir adelante en esta causa hasta erradicar por siempre esta enfermedad. Muchísimas gracias. Queridos amigos, les saluda Marcelo Favara, presidente del Club Rotario Guayaquil Norte. Hemos visto las intervenciones de mis compañeros y con ello podemos conocer el trabajo de Rotary a través de los años en su lucha para erradicar esta terrible enfermedad de la faz de la Tierra. Los invito a que juntos sigamos haciendo historia, que construyamos un futuro mejor para las próximas generaciones y que sensibilicemos a todos los rotarios y no rotarios del impacto del programa en Polio Now. Aportemos al programa, hagámoslo a través de nuestros clubes o de manera personal. Visibilicemos las acciones y contemos al mundo de nuestra lucha. Falta solo un poquito para eliminar la polio. Sigamos haciendo historia. Muchas gracias.